Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, este libro hermoso de Lucas dentro de su teología. Recordemos que la teología de Lucas nos habla en tres momentos muy importantes: el accionar de Dios Padre, que sería todo lo referente al Antiguo Testamento, en cuanto el accionar del Hijo, que sería el Redentor, la redención, sería el Evangelio propiamente dicho de Lucas, y luego este segundo tomo escrito por Lucas, Hechos de los Apóstoles, que sería el momento del Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Creador, Redentor y sobre todo ahora santificador, vivificador, constructor del reino de Dios en el mundo. Es la comunidad entonces, en cuanto que el accionar es Dios Padre, el accionar es Jesús de Nazaret, aquí el accionar es de la comunidad. Upea y poner allí con amina, ¿verdad? Para que nosotros también podamos entender esta teología que nos presenta Lucas y nos hace entender que ahora es la comunidad. Ñandeko angala ye putasona, ñandeko angala ye apona, ye payaku ena, hañamongu ena, tetuma yekua, yekua kahangua esa peñandi yara el evangelio, la buena noticia de Jesucristo que se da a conocer a los demás. Bueno, vamos a mirar un poco con este nuevo título de este trabajo que también podemos decir en positivo, así como encontramos de las dificultades de Pablo en Berea, del capítulo 17, del 10 al 15, también podemos mirar éxitos, ¿verdad?, evangélicos en la ciudad de Berea, es decir, de este evangelio, cómo Pablo va entrando, como Sarambí, y cualca peñan de yaran, eva peñan de yara la huerúa cueñan de. Esa misma noche, entonces, después del problema que tuvimos ahí con las dificultades de Pablo con los judíos de Tesalónica, Oñe Muñaina, hubo en la casa de Jasón situaciones bien conflictivas. Siempre se nos habla, algunos se convencieron, fueron entonces, escucharon lo que Pablo y Silas estaban predicando, pero hoy llenos de envidia, y allá en el capítulo 17, versículo 5, llenos de envidia, y comenzó toda la problemática de Tesalónica. Tuvieron que pagar fianza, pero más aún, Pablo y Silas tuvieron que esconderse a la noche. Dice que los hermanos lo tuvieron que sacar solamente después de haber exigido una fianza de parte de Jasón. Lo pusieron en libertad. Esa misma noche, entonces nos decía el versículo 10b,
los hermanos hicieron partir a Pablo y a Silas hacia Berea. Ahí terminábamos esa primera narración con respecto a Tesalónica. Ahora se están dirigiendo hacia Berea. Ellos habiendo llegado, entonces entraron en la sinagoga donde se encuentran. Esta es la parte donde siempre nosotros encontramos que tanto Pablo como Silas se dirigen, ¿se acuerdan? En todas las circunstancias, apenas llegan, cuando van a Filipo, se reúnen siempre con los judíos, cristianos después en la medida en que van asumiendo y van entendiendo el Evangelio de Jesucristo. Pero comienzan desde las sinagogas. Por eso es que Lucas también, en su forma de explicar y presentar su Evangelio, o esa el tiempo del Padre, el tiempo del Hijo, el tiempo del Espíritu Santo. Ahora es Dios siempre el que dirige la historia con la fuerza del Espíritu Santo. Leemos y vemos. Entonces, yo les enviaré al Espíritu Santo. Él le va a volver a explicar todo, le va a volver a recordar, ¿verdad? Como un momento específico de algo que yo ya les he traído. Lleva como comunidad entonces aquí ellos de nuevo están corriendo, están yendo hacia Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos en Berea. Siguiendo su conocida estrategia, encontraron que su audiencia era más loable que los que estaban en Tesalónica. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y feliz año nuevo siempre 2024 bajo la protección de nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Y hoy estamos siendo acompañados por la primera carta que escribe San Juan en el capítulo 2 del 29 hasta el capítulo 3 versículo 6. Hijos míos, si ustedes saben que Dios es justo, sepan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Miren cómo nos amó el Padre, quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no los reconoce, es porque no lo ha conocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Queridos amigos, esto es lo más lindo, ¿verdad? Que podamos escuchar y saber. Es la propuesta siempre del Evangelio para que nosotros podamos entender y sepamos que a través de la encarnación Dios nos elige a nosotros, a operar con el pueblo elegido como hijos suyos por adopción. Dios nos llama porque nos ama. El Evangelio de San Juan, que es el mismo Juan, ¿verdad?, el que nos escribe aquí con esta carta también, después de una experiencia profunda, después de auscultar, dice, sobre el pecho de Jesús en esa última cena, como se nos describe en el Evangelio, es tan lindo, nos llama a entender que Dios nos ama tanto. Dios ha amado tanto al mundo, entonces un boú es decir, Jesús, que se encarna, que entra en nuestra historia. Y por eso nos llama a un conocimiento profundo de Jesucristo para que podamos conocer bien al Padre. Y por eso nos llamaba, dice,
si hay alguien que no ama a su hermano, si hay alguien que no se compromete con su comunidad, o si hay alguien que simplemente o la pareja o promete pareja, lleva ahí las cosas, pero nunca no ya puede y bueno, es porque no lo ha reconocido a Dios, no lo ha reconocido. Podemos decir tantas cosas, queridos hermanos, pero atención, no basta el decirlo, sino que justamente San Juan hoy una vez más nos está indicando y ayudando a reflexionar y a entender que lo que nosotros decimos después lo tenemos que poner en la práctica. Que la bendición de Dios nos bendiga para este año 2024. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Un año después de estas imágenes, de la conmoción que supuso el último adiós a Benedicto XVI, su secretario personal, Monseñor George Ganswein, ha regresado al Vaticano. Allí ha celebrado una misa de aniversario y ha recordado la herencia que deja el Papa emérito. Podemos sintetizar su huella en las tres últimas palabras que pronunció: Señor, te amo. Significa que Benedicto permanece en la memoria como un papa humilde, inteligente y creyente. Y cuanto más nos ocupamos de su gran producción intelectual, de su escritura, más se descubre la riqueza y la generosidad de su teología, que nutre y nutrirá la vida personal de cada uno que lee a Joseph Ratzinger, al Papa Benedicto. Visiblemente emocionado al recordar al Papa emérito, Ganswein no tiene dudas sobre la consideración futura de Benedicto XVI. Es mi deseo, pero también una firme convicción de que el modelo de vida y todo lo que ha dejado escrito, su testimonio, merecen que se abra el proceso de canonización, pero también la riqueza de su teología, sus escritos teológicos, llevan a la meta de ser nombrado doctor de la Iglesia. Un objetivo que siempre debe respetar los procedimientos internos de la Iglesia. Es algo que depende del Papa Francisco. Sabemos que lo previsto son 5 años y después se puede comenzar. No sé en qué fase está. Hay un tiempo de espera, pero también el deseo de seguir adelante. Monseñor Ganswein ha hecho estas declaraciones tras intervenir en un foro organizado en el Vaticano por la cadena de televisión EWTN, en colaboración con la Fundación Joseph Ratzinger. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor.
damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre Eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios Todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi padre y protector. Con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Acércate, amado, siendo a ti la gloria y alabanza. Soy tu Padre, Dios y Rey de toda la creación. Mis brazos abiertos, yo te espero, yo te amo, hijo mío, acércate a mí. Dios Todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré, yo te exaltaré, un himno de alabanza cantaré, postrada en tu presencia adoraré, y en tu regazo al fin descansaré. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estábamos hablando, ¿verdad?, de que ahora Pablo, esa misma noche, con los hermanos que le hacen correr, le sacan de Tesalónica. Pero decíamos ya enseguida, en cuanto llegaron, aquí estamos ya en el versículo 10b, se dirigieron a la sinagoga de los judíos.
Es importante subrayar este aspecto y es importante lo que Lucas está queriendo transmitir. Porque cuando hablamos del pueblo elegido, famoso pueblo elegido, y comenzamos ya con el libro del Génesis, capítulo 12, del 1 al 3, deja tu tierra, deja tu padre, deja todo entonces y ven a la tierra que yo te mostraré. Daré de ti una gran nación, te daré una descendencia. Todo esto nos hacía entender, Antiguo Testamento, judaísmo, cómo se está gestando una historia de salvación. A veces aguatado hoy cuena, a ver esa carireña de esa papeña de yara, o cuavo o hina peñe eru pibe peñe peñe en huelñan de yara ñe. Entonces se hace esta historia de salvación, que la gente, que el judaísmo, que el pueblo, que las reflexiones giran en torno al mesianismo. Y entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿qué es lo que está sucediendo y qué es lo que los apóstoles o los discípulos del Señor primero? Porque a ver, ellos también van a la sinagoga, se dan cuenta que Jesús dice, como era costumbre, entraban a las sinagogas. Aquí también ellos mismos. Miren que Pablo, sin haber conocido a Jesús, pero era de la escuela de Gamaliel, entonces hoy cuando ponen en el Antiguo Testamento, o hindú, o esayeba, o ñembuateba, y después cuando tiene esta relación profunda, por eso que es tan interesante toda esta propuesta del Evangelio, y desde aquí también se entiende muy bien la fuerza de Dios, que le toca a Pablo, que le transforma, que le cambia, y que ahora entonces a Pablo mismo le está enviando como discípulo suyo, pero no solamente discípulo, sino que ahora ya como apóstol. Pablo, después de nuestros estudios bíblicos, de las cartas, vamos a entender que la primera presentación que él hace en sus cartas dice, Pablo, apóstol de Cristo, es decir, enviado. Alguien que tuvo esa experiencia, alguien que fue tocado, alguien que recibió esa gracia, esa fuerza del Señor y que ahora entonces se pone, ¿verdad?, a disposición, ¿verdad?, de la gente. Bueno, entonces, así Pablo y Silas que llegan, entran en la sinagoga de los judíos en Berea, siguiendo su conocida también estrategia, encontraron que su audiencia, eso sí, es mucho más loable que los que estaban en Tesalónica. Tesalónica, pero después enseguida ya hay una persecución y ya hay una envidia, ¿verdad? Ellos ahí van a levantar. Pablo, como de costumbre, nos decía, el capítulo 17, versículo 2, Pablo, como de costumbre, se dirigió a ellos y discutió durante 3 sábados. Interesante también, durante 3 sábados. Esto nos mostraba el progreso en cuanto a la evangelización. Y digo muchas veces, lleva que todo se vuelve automático. Algunos pensamos, ¿verdad?, que la religión, el religarse, puede religarse a tu esencia, descubrir tu propia esencia. En síntesis, reponando de yupeo y mapache. ¿Quién soy yo? Pero eso, ¿cómo lo vamos descubriendo, queridos hermanos? Eso lo vamos descubriendo en la medida en que vamos entrando y hacemos un esfuerzo. Nos preguntamos, queremos saber, queremos caminar, queremos encontrar esa gracia de Dios. Entonces, uno va entrando, ¿verdad? Entonces, Pablo, como de costumbre, se dirige a ellos y discutió durante 3 sábados, dice que se va discutiendo, basándose en la Escritura. Se basa en la Escritura. Va mirando, ¿verdad?, lo que dice la Escritura. Y así entonces va explicando los textos, va encontrando y va procurando también demostrar que el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos. Aquí también entra otro elemento fundamental, ¿verdad? El hecho de sufrir, resucitar de entre los muertos. Se dan cuenta que esta es una de las teologías elementales y fundamentales. Nosotros tenemos que ubicarnos que Hechos de los Apóstoles, el tiempo en que se escribe sería entre el año 85
y 90 para arriba, ¿verdad? Ese sería el tiempo, ¿verdad?, en que Hechos de los Apóstoles se va escribiendo. Y antes ya papá te introducción a Ecuri de todo lo que significa este libro de los Hechos de los Apóstoles, hasta que llegamos aquí, ¿verdad?, en que vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, a veces hay cuayas, de dónde viene todo este aspecto teológico que nos quiere transmitir el agiógrafo, el autor sagrado. Volvemos enseguida nosotros con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos hermanos y hermanas, en esta segunda catequesis sobre las virtudes y los vicios, meditamos sobre el combate espiritual. Toda nuestra vida es una lucha, marcada por los contrastes y tentaciones que son necesarias para avanzar en el camino de la virtud, pues nos ponen de frente a la realidad de nuestra pequeñez. Quien considera que ya ha conseguido cierto grado de perfección, que no necesita conversión, que no necesita confesarse o que no vale la pena el esfuerzo, vive en la luna, vive en la oscuridad y no distingue el bien del mal. Por el contrario, debemos pedir a Jesús que nos dé la capacidad y la fuerza de confrontarnos con nuestra debilidad, la valentía de abandonarnos a su misericordia y la sensatez de no bajar la guardia en este esfuerzo. El enemigo está al acecho y hay que estar alerta para no dejarse engañar. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy recordamos la fiesta del Santo Nombre de Jesús. Pidamos al Señor luz para mantenernos en el camino del bien y su gracia para perseverar en él, sin temer los desafíos y las pruebas. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Me
solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A veces quisiera sentirme como de papel, para que con tus manos borres el error, para que con tu tinta escribas sobre mí. Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies, aunque tú me conoces tal y como soy, y no puedo negar las veces que he fallado. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú, la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino. Razón de mi existencia eres tú. Y a veces yo puedo sentir lo que es la soledad. Te necesito conmigo para continuar. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú, la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino.
razón de mi existencia y nace de mi corazón. A ti te pido perdón porque me he equivocado y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino, razón de mi existencia eres tú. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón porque me he equivocado y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino, razón de mi existencia eres tú. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos hablando nosotros de que esta teología de Lucas, ciertamente un autor desconocido, porque es muy difícil, no es que lo tenemos todo así, pero los grandes estudiosos, los estudios que se hacen sobre este libro de Hechos de los Apóstoles nos va mostrando y nos va indicando, así como presentamos la teología de Lucas, que el autor sagrado sería un poco, o por lo menos muy emparentado en cuanto a la teología, o sería el mismo Lucas, ¿verdad?, del que escribe. Aquí aparece el destinatario, querido Teófilo, ¿verdad?, o sea, amigo, Teófilos, amigo de Dios. Entonces, Hechos de los Apóstoles, que está dirigido a Teófilo, para una audiencia de judíos y de gentiles, judíos y gentiles, por eso que va entrando, ¿verdad?, aquí el elemento del Antiguo Testamento muy bien precisado, por lo menos con aspectos muy interesantes e importantes del judaísmo, pero que ponen las bases para el cristianismo y sobre todo también para abrir las puertas a los gentiles. Y en a la gentiles, es decir, los paganos, doy el Antiguo Testamento, o sea, ellos no están en esa religión. El gentil, el pagano, el que está extramuro, el que está más allá de las fronteras. Y por lo tanto ellos estaban con su religión, estaban con sus dioses. Hoy Pablo cuando va y cuando llega, dice, allí a Atenas y comienza a predicar, lo primero que él les va a decir, queridos amigos, que de una manera muy especial son muy religiosos. A ella me perezco entre todo el panteón, ¿verdad?, de los dioses. Entonces yo la nicho de y por ahí pero veo ahí al Dios desconocido. Aupeave sea yo, hay cual que me mapa el Dios desconocido. Qué impresionante este hombre, ¿verdad? Díganme si no tiene una capacidad, ¿verdad?, de intuición, una capacidad también de creatividad para poder llegar. Porque imagínense que venga alguien y le dice, bueno, yo les traigo, a pesar de que era cierto, ¿verdad?, porque Pablo cuando dice, veo que ustedes son muy religiosos, y cierto,
Y tal vez le hubiesen escuchado por ser muy religiosos, porque si ellos tenían muchos dioses para todo, entonces tal vez por ahí también yo podría acertar y hoy vengo y les hablo del Dios, no sé, de la adivinanza. Y le comienzo a hablar quién es ese Dios, que adivina, quién es ese Dios, que esto, entonces, y bueno, y puede ser que convenza a alguno, entonces ya les como otro Dios, Pepe, ¿verdad? Pero sin embargo Pablo Pablo va mucho más allá, ¿verdad? Entonces dice, ese Dios que ustedes desconocen, Pepe como oína, solamente que ese Dios para ustedes es desconocido. Y a ese Dios es que yo vengo a predicarle, ¿entienden? ¿Entienden? La palabra luego ya le ha ayudado muchísimo, desconocido, al Dios desconocido. Bueno, y entonces se escribe como un segundo tomo, decíamos nosotros, del Evangelio de San Lucas. Y así probablemente, ¿verdad? Al mismo tiempo que el Evangelio de Lucas, también esto se va escribiendo. Y bueno, lo importante es aquí que vamos encontrando y vamos viendo después que es la promesa, el Espíritu Santo. Después nosotros habíamos visto en el capítulo 2 cómo viene el Espíritu Santo y cómo después se va manifestando ese Espíritu Santo en la vida de la comunidad. Pero no es no solamente cómo se va manifestando, sino que después te muestra que es Dios mismo el que va dirigiendo la historia, es Dios mismo el que va dirigiendo también a los apóstoles ahora, aquellos que eran discípulos pero que ahora quedan, ¿verdad? Una vez yo les enviaré el Espíritu Santo, una vez que el Espíritu Santo, a él la pende guiatain, a él la pende puteomite y gato anguasha oye guau, oye guau, ante lo vetea hoy guau, lleva va epa la shagueruba cuejan, va epa la pombo, eva cue, ¿verdad? Que ese es ese evangelio que nos va a ayudar, ¿verdad? A nosotros, a todos, a cambiar y a comprometernos. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe. Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor. Con un saludo peculiar ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir
y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí, dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Jornada de sanación y liberación. Domingo 7 de enero. Con el Reverendo Padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Desde las 12:30 a 17 horas. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Jornada de sanación y liberación. Domingo 7 de enero. Desde las 12:30 a 17 horas. En la parroquia San José Obrero. En la cruz, tú te entregaste por mí. En la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Aquí nos encontramos con nuevos éxitos, podemos decir también nuevas dificultades de Pablo, que se encuentra ya ahora en Berea, después de Tesalónica. Tiene que correr un poco. Nosotros cuando hablábamos anteriormente de Tesalónica, es como que parece que Pablo tendrá que huir, no podrá tener toda esa paz y esa serenidad de predicar, a pesar de que nos decía 3 semanas, 3 sábados, dice ahí. Entonces discutió durante 3 sábados basándose en la Escritura. Explicaba los textos y demostraba que el Mesías debía sufrir, resucitar. Es el otro elemento que insistimos, que es elemental y fundamental de la teología del cristianismo. Y luego que el Mesías afirmaba: es Jesús que yo les anuncio. Aquí está el otro elemento. Ese Mesías, se dan cuenta que tiene que ir únicamente a la sinagoga, y es ahí como de costumbre. Y aquí también, cuando comenzamos con estas dificultades que Pablo va a tener en Berea, Pablo dice: en cuanto llegaron, ya de nuevo, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Como estos eran mejores que los de Tesalónica, hoy ya acabo de ahí, el autor sagrado, el narrador nos cuenta, ahí Pablo y Silas y todo su grupo pasaron las de Caín, ¿por qué? Porque sufrieron. Había personas buenas, incluso fueron hasta la casa de Jasón, lleva la oña convenceba, ya miña en dormir. A ver, primero y cuase vengo la de Pablo a operar yuco a ver, porque hoy algunos nos enducen, ¿verdad? Pero justamente cuando nos enducen, después comenzaron todo el tumulto, el alboroto. Esto hace que vienen los magistrados, incluso vienen, le buscan, quieren ya medio apresar de nuevo, así como sucedió también con Pablo y Silas, cuando ellos estaban, ¿se acuerdan? En Filipo, y cárcel mentero, oye, liberante, y toda esa presencia interesante del accionar de Dios. Bueno, entonces aquí en Berea acogieron la palabra con sumo interés. Aquí es diferente. Por eso que estábamos hablando también nosotros de éxitos, ¿verdad? Éxitos en Berea. En cuanto que en Tesalónica da el añañe estrella de los éxitos, sino que estamos hablando más bien de situaciones bastante complicaditas. Aquí la acogieron con sumo interés y examinaban todos los días las Escrituras para verificar la exactitud de lo que ellos estaban escuchando. Ya en dormir, entonces la entonces lo cuase. A pesar, pregunta, con una buena investigación, ¿verdad? Pero la investigación, ¿cómo se hace? Y se escucha el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se relee entonces las promesas de Dios. Miren que la formación catequética, educativa, religiosa es muy importante. Lo que nosotros vemos en la formación de Pablo, ¿verdad? En la formación de Pablo. Entonces muchos de ellos abrazaron la fe, lo mismo que algunos paganos, entre los cuales había mujeres de la aristocracia y un buen número de hombres. Bueno, aquí siempre el autor sagrado te va diciendo quiénes son estas personas que se van adhiriendo. Mujeres de la aristocracia, bueno, muy interesante, también un buen número de hombres que estaban ahí. Pero de nuevo ahora encontramos, y por eso decíamos, nuevas dificultades.
Por una parte es un éxito de parte de Pablo porque eran mucho más abiertos en Dulce y entonces algunos que se van uniendo. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo había anunciado la palabra de Dios también en Berea, fueron allí a perturbar a la multitud, sembrando la agitación. Cuando se vendu, cuando se ya por eso que este hombre sigue anunciando, sigue diciendo, y se van hasta Berea, imagínense, hoy ve la Berea, y van a perturbar a la multitud sembrando la agitación. Entonces los hermanos hicieron partir inmediatamente a Pablo en dirección al mar. Silas y Timoteo en camino permanecieron allí. Entonces ahora sí, Pablo es el que se va. Quiere decir que Pablo la hoy ven, en cuanto que Silas y Timoteo quedan un poquitito más desapercibidos. Y así, en cambio, estos Silas y Timoteo permanecen en Berea, en cuando a Pablo le dicen, dale Pablo, embarcate en lo primero que encontramos aquí, Alejomané. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Queridos amigos, qué interesante. Aquí entonces vemos siempre el luchar de Pablo. De Pablo, verdaderamente un hombre de perseguidor de los cristianos ahora es uno de los más fortalecidos con esta fuerza del Espíritu del Señor. Se lanza. Y esto nos hace recordar, y a mí me hace recordar por lo menos en el apostolado, en el encuentro, en la evangelización, cuando uno se encuentra con personas, que algunas veces parece que como parece que no está tanto al tanto del aspecto del religarse a su propia vida, a su propia existencia, cómo Dios actúa en su vida. Pero justamente yo me di caray. Después de una misa, dice, yo veía hace 6 años ni la misa a veces, pero te ya por las celebraciones de esta fiesta de Navidad. Y justamente estamos hablando, ¿verdad? Ahí en la homilía, a poco será de Peñán de Yara, o poco será de Peñán de Yara, Ero vive. A para la misa, oye, confesar, pues, pase que esto, que. Pero se notaba, ¿verdad? Que tenía ese deseo. Eso es famoso, ¿verdad? Que un poco ese Peñán de Yara, y ahí parece que descubre y dice, yo estuve perdiendo el tiempo. Con Peñán de Yara, ese tiempo perdido. Y bueno, esa es la gracia de Dios, ese es el Espíritu del Señor que nos toca. Pero se dan cuenta Pablo como también así, de alguien que estaba en contra, de alguien perseguidor, sin embargo ahora es el que está más entusiasta y con fuerza del Espíritu de Dios para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.